Bueno, buenas tardes. Hoy, como todos los viernes, aquí anhelando y deseando que el Señor sea hablando hoy a cada uno de nuestros corazones, que su palabra hoy sea penetrando a lo profundo de nuestro ser y haciéndonos entender que no estamos solos, que Él es fiel, que su fidelidad es por siempre y que siempre está con nosotros, en todo tiempo está a nuestro lado. Hoy la palabra para hoy vamos a empezar un estudio del Evangelio de Juan, es el cuarto Evangelio. Y Juan era el apóstol amado de Jesús, sí, él siempre estaba al lado de Jesús, Juan. Hasta el último día, hasta el día que estuvo en la cruz, estuvo Juan a su lado. Entonces, Juan, vamos a hacer un estudio del Evangelio de Juan y vamos a empezar por el capítulo 1 de Juan. Entonces, dice la palabra de Dios. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, Jesús ha existido desde el principio. Jesús es Dios, ¿sí? Recordemos que Jesús es el verbo es la palabra, ¿sí? Jesucristo siempre ha estado con Dios y es Dios, ¿sí? Ese es el misterio de la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él. O sea, toda la creación, desde el inicio de la creación del mundo, todo fue hecho por medio de Jesús, y el Espíritu Santo y el Padre. Listo, entonces vamos a ver qué dice primera de Juan 5:7, si lo tienes, Jimenita. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Exacto, estos son tres, ¿no? El Padre, el Verbo, y el Verbo aquí en Juan dice que es Jesús, ¿no? El Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y estos tres son qué? Uno, uno. Entonces, esa es nuestra fe, ¿no? Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, y es un solo Dios. Dice que en Él estaba la vida. En el versículo 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Entonces, ¿quién nos da la vida? Jesús. Vamos a ver en Juan 3:15, ¿qué dice Sandrita? Dice, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Exacto, entonces, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Crea en quién? En Jesucristo, ¿cierto? Él nos da no solo la vida terrenal, sino también la vida eterna. Juan 14:6, ¿qué dice? Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Exacto. Entonces, ese versículo lo hemos escuchado varias veces, ¿no? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Él es la vida también. Dice que también Él es la luz de los hombres. Juan 8:12. ¿Qué dice Juan 8:12, Sandrita? Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Exacto, entonces Él es la luz del mundo. Si caminamos con Jesús, Él nos mostrará el camino, ¿sí? Sin Él estamos en oscuridad, en tinieblas y nos perdemos, nos equivocamos, nos tropezamos, nos confundimos, cometemos errores, tomamos malas decisiones. Entonces, por eso necesitamos la luz que Él nos da, o sea, su dirección. Dice en el versículo 6 de de Juan 1, dice, un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Sí sabían quién era Juan? Juan el Bautista. ¿Un apóstol, no? No. No fue el primero en anunciar de la venida de Jesús, ¿no? Era el que prepararía el camino del Señor, ¿no? Se Ujú. prepararía. Pero él era primo de Jesús, en segundo grado, pero era primo.
Ahí les cuento. Vamos a No ver sabía. dónde dice eso. En Lucas 1, 5, 7. Samuel lo tiene. Lucas 1, 5, 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Entonces vemos que aquí en ese capítulo, en Lucas dice que el anuncio del nacimiento de Juan, o sea, Juan el Bautista, dice que los papás de Juan, ¿quiénes eran? Zacarías era un sacerdote, ¿sí? Y Elizabeth era la esposa de Zacarías. Pero algo bonito que dice ahí era que ambos eran, ¿qué? Justos. Ambos amaban al Señor, ¿sí? Ambos servían al Señor. O sea, era una pareja que amaba al Señor. Entonces, pero algo que pasaba con ellos era que Elizabeth era estéril, no podía tener hijos. Pero pues mira cómo el Señor conoce el corazón y el deseo del corazón de nuestras necesidades, porque más adelante, en el versículo 13, dice, bueno, ahí pasó que como Zacarías era el sacerdote, pues él fue al templo, comenzó a colocarle incienso al Señor, bueno, a hacer como todos los rituales que hacía el sacerdote en ese momento, y dice que se le apareció un ángel, ¿sí? Que se le apareció un ángel. Imagínate que se te aparezca un ángel. Un ángel del Señor dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Imagínate tan específico el Señor, que le diga a uno, mira, esto es así. Entonces muchas veces el Señor nos dice cosas a nosotros específicamente, habla a nuestro corazón, pero mire lo que pasó más adelante con Zacarías. El Señor ya le dijo, mira, vas a tener un hijo, tu mujer va a concebir y le llamarás Juan. En el versículo 19 dice, en el versículo 18 dice, Zacarías preguntó al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, dijo, eso está como muy difícil, como imposible. Mi mujer ya es muy viejita, ya, y yo también soy viejito. Entonces, y él como que en ese momento, ¿qué? Dudó, ¿cierto? Dudó de lo que el ángel mismo, imagínense, se le aparece un ángel, le dice que va a tener un hijo que se va a llamar Juan, y que el decirle que va a tener un hijo no es algo que tú ves en el momento, es algo que tú vas a ver con el tiempo, hasta 9 meses o en el momento, ¿cierto? No es instantáneo. Entonces, Zacarías dudó en ese momento y mira lo que le respondió el ángel. Dice, respondiéndole el ángel le dijo, yo soy Gabriel, o sea, era el ángel Gabriel, el mismo que se le apareció a María cuando le habló de Jesús, es el mismo ángel, que estoy delante de Dios. Mira, este ángel está delante de Dios y he sido enviado, o sea, él fue enviado, ¿sí? Los ángeles nunca toman decisiones porque ellos quieran, o sea, ellos no son con libre albedrío, decir yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ir allí, no, ellos son siempre guiados por Dios, o sea, Dios les envía, vaya, haga esto, vaya, o sea, obedecen al Señor. Entonces dice que él fue enviado a hablarle a Zacarías, dice, fui enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora, mira lo que pasó. Ahora, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda. O sea, hasta que nazca el bebé, no va a poder hablar. Imagínense. O sea, todo tan perfecto. Y así sucedió. Y así sucedió. Más adelante cuenta la historia, sino que por tiempo ahí les dejo para que la lean. Pero más adelante sucedió todo esto. O sea, me impactaba cómo el Señor es tan específico con Zacarías, le dijo cómo se iba a llamar, le dijo todo muy, muy claro, y él dudó en su corazón. Entonces, ¿cuántas veces el Señor nos habla a nosotros y nos dice, mira, yo tengo estos planes contigo, yo tengo este propósito con tu vida, yo voy a hacer esto en tu hogar? Ay, no, pero es que no, mi marido es terrible, no, eso para que cambie, eso es como imposible, no, no, Señor, eso
esa piedra está muy dura, ese corazón está muy duro para que tú lo cambies, ¿sí? O esa situación económica, no, eso para conseguir trabajo, no, súper difícil. Pero el Señor cuando nos da una promesa, cuando nos dice, mira, yo estoy contigo, mira, yo soy tu proveedor, mira, yo soy tu sanador, que a veces también en la enfermedad, ¿no? Señor, no, pero es que esta enfermedad está muy, muy complicada, esto está muy difícil. Pero mira lo que el Señor, cuando el Señor te da una promesa, tienes que aferrarte a esa promesa y Señor, tú me prometiste, yo lo creo, ¿sí? ¿Sí? Algo que yo aprendí fue eso, o sea, en el momento difícil, cuando yo estuve como cerca, tan cerca de la muerte, el Señor me dio esa promesa de que no moriría, sino que viviría para contar sus maravillas. Y yo dije, Señor, listo, si tú ya me dijiste, así es, así es. Todavía no lo veo, pero yo lo creo. Entonces, Zacarías le pasó eso, y mira la consecuencia de Zacarías, quedó mudo, quedó mudo. Entonces, me veía yo una película un tiempo de eso y era impresionante porque la gente le decía, pero ¿qué le pasó? Y él no podía hablar. Él, ¿cómo así que el sacerdote se quedó mudo al entrar al templo, a la casa de Dios? Y cuando ya nació, pues entonces ya se dieron cuenta y él comenzó a hablar y les contó todo lo que había sucedido. Pero tuvo que pasar más de 9 meses pues para que eso sucediera, ¿no? Pero mira cómo es el Señor tan lindo que Él siempre contesta nuestras oraciones. Él conocía el anhelo del corazón de ellos y a pesar de que uno dije, ay, pero ya que eso ya, pero no, Él nunca llega tarde y nació Juan el Bautista. ¿Y quién fue Juan el Bautista? Vamos a ver quién fue Juan el Bautista. Juan 1.8. Juan 1.8. Dice, Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Exacto, entonces Juan no era Jesús, porque ellos pensaban que como estaba bautizando era el Hijo de Dios, pero no, Juan era solo el que estaba preparando el camino para la venida del Señor. Entonces cuando él bautizaba, si quieren me van buscando, no sé si les diste citas, Juan 1.23, Juan 1.26 y Juan 1.29. Mientras tanto yo les voy comentando, Juan cuando estaba bautizando, él bautizaba, pero no en ese momento con el Espíritu Santo, sino bautizaba para arrepentimiento, para perdón de pecados. Pues siempre el bautismo es con ese propósito, ¿no? Para perdón de pecados. La gente que se acercaba era consciente de que estaba en pecado, ¿sí? Por eso cuando uno toma la decisión de bautizarse es porque es consciente de que ha pecado contra Dios, o sea, tiene la conciencia del pecado. Entonces se acercaban los hombres, las mujeres y decían, sí, he pecado contra Dios, quiero bautizarme, quiero bajar a las aguas, como morir a esa vieja naturaleza y nacer de nuevo, era algo simbólico. Y todavía lo es algo simbólico, es un paso de obediencia que hacemos simbólicamente para mostrar que morimos a la vieja naturaleza y nacemos a una nueva naturaleza, de una manera simbólica. Entonces eso es lo que hacía Juan el Bautista, predicaba la palabra de Dios, predicaba el arrepentimiento, de que la gente se arrepintiera de sus pecados, pero no era el Hijo de Dios. Estaba preparando el camino para que Jesús viniera. Entonces vamos a ver qué dice Juan 1.23, Sandrita o Jimenita. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Exacto, entonces desde Isaías, hacia muchos años atrás, ya se había profetizado que Juan el Bautista vendría y que prepararía el camino para el Señor. O sea, mira cómo el Señor siempre cumple sus promesas. ¿Qué dice Juan 1.26? Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien a quien ustedes no reconocen. Exacto, entonces ahí ya estaba hablando que Jesús, ya vio a Jesús, Juan el Bautista en ese momento dijo, yo estoy bautizando con agua, pero hay uno que va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Sí? Juan 1.29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exacto, entonces ahí públicamente Juan el Bautista reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, que era el Cordero que venía a quitar el pecado del mundo. Entonces públicamente lo reconoció. Más adelante en el versículo Juan 1.10 dice, Juan 1.9 dice, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, o sea, Jesús. El mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron.
¿sí? Entonces, Jesús en sí venía a salvar al pueblo de Israel, ¿sí? Pero el pueblo de Israel no lo recibió. Ese es el tiempo en que muchos judíos no creen que Jesús sea el Hijo de Dios. ¿Mm? O sea, en 2021 y muchos no creen que Jesús fue enviado para salvar a la humanidad. Pero entonces mira lo bonito del versículo 12 que dice, más a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces mira cómo por la voluntad de Dios el plan maravilloso de la salvación se amplió para toda la humanidad, ¿sí? Entonces el Padre dijo, bueno, si estos no te reciben, pues entonces todo aquel que crea en ti, ¿sí? Que te acepte en su corazón, que te reciba como hijo de Dios, será salvo. Entonces por eso no importa si sea en la China, sea en cualquier país del mundo, el Señor, aquel que lo recibe en su corazón, ya es hijo de Dios, es salvo, ¿sí? Sin importar si es judío o no es judío. Entonces, esa es la puerta abierta que el Señor nos dejó para salvación. Entonces, más adelante dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. ¿Mm? Entonces vemos cómo el Señor, por su eterno amor, nos llamó y nos escogió, ¿cierto? Hemos visto eso, que Él nos escogió. Y qué lindo ver que a pesar de que el pueblo judío, de pronto no todos, algunos sí lo creyeron y lo recibieron y algunos sí creen, pero otros no. Pero el Señor abre esa puerta para que toda la humanidad pueda aceptar ese plan de salvación por medio de Jesucristo. Entonces nosotros somos privilegiados al tener esa bendición de conocer a Jesús. Entonces, el propósito de estudiar el libro de Juan es conocer más a Jesús, ¿sí? Entonces ya estamos como viendo el inicio, ¿no? Cómo fue el inicio, qué pasó, quién preparó el camino para que Jesús viniera. Fue Juan el Bautista, ¿sí? Comenzó a predicar y él predicaba que vendría uno que perdonaría pecados y que limpiaría y que llenaría con su Santo Espíritu a las personas. Y así fue como se cumplió también la palabra. Él nos salvó y nos llamó para grandes propósitos. O sea, Él no solamente nos salvó para ser salvos y tener vida eterna, Él nos salvó para que nuestra vida sea impacto donde estemos, o sea, podamos ser luz, esa luz que brilla en nosotros, que es Jesucristo, podamos alumbrar a muchas otras personas. A veces pensamos que, a veces nos suceden cosas que, digamos, no entendemos, pero también el Señor nos permite vivirlas porque otra persona necesita escuchar eso que aprendimos en medio de esa prueba, ¿sí? Digamos, a veces pasamos por pruebas y esa prueba que vimos y la superamos y vimos el poder de Dios y vimos la gloria de Dios, entonces más adelante llega alguien que está viviendo la misma prueba, entonces como que dice, no, mira, el Señor hizo esto, el Señor, entonces como que uno tiene esa autoridad y ese testimonio de poder decir, mira, el Señor puede. El Señor no le va a quedar difícil tu caso, el Señor no le queda difícil tu prueba, al Señor no le queda difícil sanar tu enfermedad, al Señor no le queda difícil restaurar tu matrimonio, al Señor no le queda difícil hacer un milagro en tu vida, ¿sí? Pero todo, ¿por qué? Porque estamos conociendo a nuestro Salvador, a Jesús. Entonces esa es la invitación para hoy, esa es la palabra que el Señor tiene para hoy, para nosotros, de que cada día necesitamos conocerlo. Entonces, cada viernes vamos a estar conociendo más a Jesús. ¿Mm? Entonces, algo que agregar, Sandrita, Jimenita. Tú me habías dado una cita y no la leímos. ¿Cuál? Pero ¿Cuál me faltó? segunda de Timoteo, Ay, sí, léela, porfis, sí. 1:9. segunda de Timoteo 1:9, dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su gran plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Ay, qué bonito versículo, ¿no? Él nos llamó, ¿sí? Para vivir una vida santa, una vida agradable delante de Dios, y que antes de la fundación del mundo, antes de los siglos, ya sabía, mejor dicho, que íbamos a nacer. Entonces no eres una casualidad, no eres porque, ay, no, mis papás se equivocaron, no. No, todo fue un plan perfecto, o sea, el que estemos en este mundo es un plan perfecto de Dios y tenemos un propósito en este mundo. ¿Mm? Entonces, pues vamos a orar.
Vamos a orar para terminar y darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, y que cada promesa, cada palabra que tú nos das, aún en tiempos de necesidad, en tiempos de lucha, Señor, sabemos que esas palabras nos fortalecen y llenan nuestro corazón de fe para confiar de que tú tienes el poder, que tú tienes el control de cada situación que vivimos y que tú nunca nos dejarás en vergüenza, que todas las cosas que permites en nuestra vida tienen un plan, un propósito eterno, Señor. Te damos gracias porque siempre has sido fiel y porque queremos, Señor, que nuestro corazón crea en tus promesas, confíe en ti, Señor, que confiemos de que tú tienes la autoridad, de que tú estás a nuestro lado, de que tú nunca nos abandonas y que cada palabra que tú nos has dicho, Señor, en su tiempo se cumplirá, Señor, que tú nunca llegas tarde, Señor. Te damos gracias, Señor. Yo te pido por cada persona que está viendo este video, escuchando esta palabra, Señor, que seas tú llenándolos de fe, Señor, aumentando la fe que tienen, Señor, para creer de que nada es imposible para ti. Si una mujer estéril de edad avanzada tuvo un hijo y ese hijo fue de gran impacto en el mundo, Señor, ¿cuánto más tú no harás en nosotros, Señor? ¿Cuánto más tú no harás en aquel que cree y confía en ti, Señor? Para ti nada es imposible, Señor. Creemos en tus promesas, Señor, que estamos confiados que tú, Señor, no te equivocaste, Señor, con nosotros, que tú nos llamaste, nos escogiste porque crees y confías de que nosotros, Señor, obedeceremos, seremos fieles a ti, Señor, y cumpliremos, Señor, lo que tú nos mandes a hacer, Dios. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que sea tu gloria y tu presencia en cada hogar, Señor, que la paz tuya llene cada corazón, Señor. Que aquellos que están enfermos, Señor, seas tú, Señor, derramando tu sanidad y medicina en su cuerpo. Que seas tú renovando, Señor, cada parte de su ser, Dios, sus pulmones, sus bronquios, Señor. Seas tú derramando sanidad y medicina, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno, que todas las cosas son para bien, Señor. Te damos muchas gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, confiando en Dios, nos veremos el próximo viernes y confiamos que la palabra de Dios es viva y eficaz y hará un gran propósito Dios tiene con tu vida.